El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a presentar, vía enmiendas, nuestra propuesta para rebajar el IRPF. También tratamos de corregir la treta del Gobierno social, que pretende tardar 6 meses en pagar los 200 euros que prometió Javier Lambán, con el objetivo de dejarle el pago al próximo Gobierno. El señor Lambán ya lo vendió, ahora no cree necesario pagarlo. Pues bien, le exigimos, a través de una enmienda, que ese pago se realice de forma inmediata en enero, cuando el presupuesto de 2023 esté ya aprobado en tiempo y forma. Y en materia de sanidad, las enmiendas se dirigen especialmente a paliar la falta de personal, la reapertura de consultorios locales y puntos de atención continuada y a las infraestructuras. No es más este presupuesto que un mero reparto de promesas de los 4 socios de Javier Lambán de cara a la campaña electoral. Promesas detrás de las que una vez más volverá a no haber nada. Y, por supuesto, sí hemos tratado de corregir el infierno fiscal en el que viven los aragoneses bajo el mandato de Javier Lambán y sus socios, preocupados más en recaudar que en solucionar los problemas de los aragoneses. Javier Lambán dice una cosa, pero luego hace o vota lo contrario. Detrás de sus promesas solo hay vacío y frustraciones.